Pichetto Auténtico. El candidato de Juntos por el Cambio rechazó que se deje volver al país a Vanessa Gómez Cueva, una ciudadana peruana que fue expulsada de la Argentina en 2015 por comercializar estupefacientes. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que vuelva a esta mujer. La verdad, hay una patología en la Argentina. Esta mujer vendía droga a los pibes de Buenos Aires. Una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a 4 años, cumplió la condena y la expulsaron. Inmigración y delito, una polémica que no termina. Nosotros somos un país de inmigrantes, pero que vinieron a forjar su futuro, a forjar el futuro de sus hijos, a buscar el porvenir. No vinieron acá a robar, a matar o a violar. Esos tipos se tienen que ir del país. Estos tipos que estaban robando, que arrastran a la gente, que maltratan a la gente, que lastiman a la gente, tienen que, si son extranjeros, que se vayan del país. Y si son argentinos, tienen que ir presos. Un porcentaje muy alto de inmigrantes que se vienen a acantonar en las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires y de la periferia de la provincia de Buenos Aires y se dedican al delito. No queremos que entre gente que tenga antecedentes penales en sus países de origen. En caso de que cometan el delito en la Argentina, uno puede firmar convenios especiales. El convenio general existente es que se pueden ir a la mitad de su condena. Termina la condena o termina la mitad de la condena, decide irse a su país y ahí se lo expulsa. Argentina no puede ser el país idiota de Latinoamérica. Tiene que haber política migratoria, tiene que haber una justicia migratoria. El Estado debe de manera discrecional expulsar del país a todos aquellos delincuentes extranjeros que vienen al país a delinquir. Si tienen algún tipo de irregularidad en su presencia en el país, son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. Van a ser extrañados del país. La Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. Uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria. Que delinquen en la Argentina y no son residentes, los expulsamos del país. Hay expulsiones en frontera permanentemente, hay expulsiones de personas que tienen antecedentes. No podemos permitir que el crimen siga eligiendo la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos, buenas noches. Ya vamos a hablar, por supuesto, del presidente que volvió a hablar de las PASO, que no pasaron las PASO según Mauricio Macri. Vamos a hablar de Alberto Fernández, que estuvo en España también, hablando de los presos políticos. Hablaron los dos candidatos más importantes hoy, pero en el medio apareció Pichetto instalando un tema que estaba como noticia, pero no había adquirido la importancia que tuvo durante el día de hoy. Es el caso de Vanessa Gómez Cueva, de nacionalidad peruana, madre de 3 chicos. Ella delinquió, fue condenada, cumplió la condena y se decidió que fuera enviada, así debo decirlo, a Perú con su hijo menor. Fue un caso hace varios meses que también generó algún debate, porque ella dejó acá a 2 de sus hijos, creo que de 6 y 14 años. Ahora, por decisión, corríjanme, de la Dirección de Migraciones, en base a una decisión humanitaria, que esto es parte del debate, decidió la Argentina, porque capaz Pichetto no sabía, que el propio gobierno, del que él representa como candidato a vicepresidente, decidió que ahora ella pueda volver, insisto, en un argumento humanitario. Y esto generó todo el debate que ustedes se puedan imaginar, extranjero que delinquen, extranjero que no delinquen, si los venezolanos trabajan más que los argentinos, si los argentinos no queremos trabajar en algunos temas, si los venezolanos si quieren. Se mezcla todo, así es Argentina, todo en la bolsa. Y acá estamos discutiendo, ahora vamos a hacer una encuesta del tema. Ernestina. Lo primero que me pregunto es, lo primero que pienso es, déjenlo hablar a Pichetto porque es lo mejor que nos puede pasar. Porque él mismo se hunde en sus propias palabras. Lo segundo es, desoye la ley, su propia ley. Su ley contempla todo lo que está pasando con esta mujer. ¿Y con qué derecho le dice Pichetto a cualquier pibe que puede hoy cometer un delito que por más que se quiera redimir, lo van a seguir tratando de extranjero, de delincuente, haga lo que haga? Eso es lo que no quiero. Cuando ayer hablaba del legado del odio, hablaba de esto.
de que seguimos enfrentándonos. La mujer ¿Puedes decir que esto es legado del odio? Totalmente. A ver, Pablo, espera. Lo que estoy diciendo es que la ley contempla lo que sucedió. Pido porque es un tema muy grave que no lo llevemos a un terreno electoral. Y además podemos no llevarlo porque el señor Pichetto era del PJ y hoy es de Cambiemos. Sí. Y pensaba lo mismo siendo PJ y piensa lo mismo siendo Cambiemos. Y dejemos de lado el caso puntual de la señora Cueva, que además la llamó la peruana, perdón. Dejemos de lado un segundito a la señora Cueva con el tema de sus niños y por supuesto hay una cuestión humanitaria, porque toda mujer argentina, por ejemplo, que entra al penal de Seiza y tiene que cumplir con una pena y tiene una criatura, lamentablemente a los 4 años se lo tienen que quitar. Sí, entonces me parece que todos sabemos en la vida cómo funcionamos y cómo nos manejamos. Si la señora Cueva, y esto hay que ampliarlo porque no es un caso puntual, si la señora Cueva en algún momento vendía droga y cometió un delito, sabía cuáles eran sus límites, porque si no entramos en estos terrenos... La expulsión fue decidida durante el gobierno anterior, fue en diciembre de 2015, a fin de año... Fue decidida por Cristina. No, en diciembre no, a fin de año de 2015, pero antes del cambio de gobierno fue decidida la expulsión. Por Cristina. Bueno, sí, durante ese gobierno... No, porque son los organismos que se ocupan de decidir esas cuestiones, claro, no Cristina. La decisión fue tomada por el gobierno anterior, fue expulsado durante este gobierno, pero porque, bueno, por los... Sí, por los plazos naturales. Pero digo, y ahora, ¿con qué altura, con qué autoridad una persona que se propone para ser vicepresidente desoye sus mismas leyes? O sea, le está diciendo, ¿qué hace esta mujer que viene? Pero la ley que lo rige. Nadie está cometiendo un delito al permitir ver a sus hijos. Podemos estar de acuerdo o no. Ustedes todos lo califican o lo descalifican. En una sociedad muy, para mi gusto, muy chorro friendly. Aman a los ladrones, aman a los asesinos, aman a los narcotraficantes. Entonces, el día que sacamos uno, arman un escándalo. Yo voy a otro, estoy tomando agua, yo voy a otro país y cometo un delito, a los 2 minutos me sacan de una oreja. A ver, ahora voy, Cata. Pero lo que dice Argentina, me gustaría decir algo lo que dice Argentina. 1 y 1, Grave después de Eure, después Cata. En principio, lo primero que quiero aclarar, porque Ernestina dijo, dejémoslo hablar que nos viene bien. ¿A quién le viene bien? Yo no sé, yo no estoy a todos los que queremos que ese tipo de personajes, no me importa de qué color político sea, para mí es impresentable su discurso. A mí me parece, que su discurso sea impresentable no significa que dejémoslo hablar que nos viene bien a todos. Segundo, me parece que aunque parezca mentira, y hay, digamos, no seamos tan políticamente correctos, representa un discurso de buena parte de esta población. Es verdad. Digo, porque si no parece que Pichetto fuera un emergente igual de la gente. Le habla el núcleo duro. A ver, tenemos encuesta. Avísame si ya está la encuesta preparada porque tiene que ver con esto. Cómo los argentinos nos enfrentamos, nos manejamos. Cómo era como si los argentinos... ¿Cómo somos los argentinos? ¿Cómo nos discriminamos? ¿El argentino es discriminador? ¿Es amplio, generoso? Este es un hecho de justicia, este no es un hecho de discriminación. Argentina es un país absolutamente solidario que está hecho de la inmigración. Ese flujo migratorio hizo de nuestra sociedad la que es hoy. Lo que pasa es que me parece ¿Cuál inmigración? ¿Perdón? ¿Qué inmigración? ¿La europea? ¿La Lo que pasa es que Pichetto, a mí lo que me parece que Pichetto no es ninguna novedad lo que dice. Pichetto sostiene este mismo discurso desde hace muchísimos años, estando en el partido político que fuese, dentro del peronismo, ahora con Cambiemos, y lo que piensa Pichetto está reflejado en una enorme porción de la sociedad argentina. No, si no, nos rasgamos todas las vestiduras diciendo que es un emergente que vino del espacio y que piensa una cosa loca que nadie repita. Déjame decirte que Argentina es el país, uno de los países que mayor apertura tiene en su política inmigratoria. Desde el año 2016 hasta este momento han habido 805.000 radicaciones. Y en 3 meses una persona que empieza a generar su documentación puede tener su DNI. Sí, quiero aportar un poco de información sobre el caso, porque si no estamos desinformando como hizo Pichetto. Porque Pichetto dio información falsa. O por ahí no estaba bien informado con algunas cosas. O malintencionado. No hubo ningún organismo internacional que habilitó que ella vuelva al país. Fue el mismo gobierno, que es este gobierno, esta dirección de migraciones. El director de migraciones, García, fue el que primero decidió, ordenó expulsarla y luego ahora ordenó que vuelva. Desde migraciones ¿Qué pasó? Pero cuento el caso judicial de ella, porque ella... En 2010 la detienen con prisión preventiva porque en unas escuchas estaba mencionado su domicilio. Ni siquiera ella. Decían que en su casa vendían drogas. ¿Qué pasa ahí? La detienen. Ella tenía una hija, se queda la hija.
firma un juicio abreviado, cumple su condena, se recibe de enfermera, con méritos, empieza a cuidar abuelos. ¿Pero vendía droga o no? Pues empezamos con la enfermera. Perdón, no la vio en flagrancia, que es un punto importante para poder. No le encuentran drogas en la casa. Ella cumplió su condena. No parece que no hubiese pasado nada. No, ordenémonos. No estamos discutiendo el juicio a Vanessa Gómez Cuevas. Ahora voy, Jorge. No estamos discutiendo el juicio a Vanessa Gómez Cuevas. ¿Cómo que no? No. Estamos discutiendo la política migratoria, algo mucho más amplio. No estamos discutiendo el caso. No tenemos que mencionar todos los casos judiciales. Esperen un momento. A ver, poneme la encuesta. Esta es ella, esta es Vanessa. A ver, dame. Mientras tanto, Jorge Enríquez me levantaba la mano. ¿Cómo estás, Jorge? Diputado Nacional de Cambiemos. Me decías que no, ¿qué? No la estamos escrachando. Pará. Está en todos lados, chicos, no. Su contexto. Yo, antes de venir acá al programa, le pregunté a Horacio García, le dije, Horacio, director de Migraciones, sí. Contame cómo es esta historia. Sí. Nosotros en Migraciones tenemos una política que es, siguiendo el preámbulo de la Constitución, brazos abiertos a todos los habitantes del suelo argentino que quieran venir a habitar aquí, que vengan a trabajar. El que viene a delinquir, evidentemente, tiene que ser castigado por la ley penal. Cuando una persona delinque siendo extranjera, cumple la mitad de la condena y la otra mitad de la condena está por convenios internacionales. Exacto. La posibilidad que la... ¿Me permitís? Sí. Déjame hablar que redondeo, si no... que la cumpla en el exterior. La cumpla en su país de origen. ¿Qué pasó acá? Acá pasó que esta mujer cumplió toda su condena, que creo que fue de 4 años, íntegramente. Hace 8 años terminó de cumplirla. Sí. Esa mujer después iba a ser deportada porque Cristina Fernández había ordenado que se deportara, pero tardó entre que se decretó hasta que se produjo la ejecución 8 años. ¿Fue Cristina Fernández porque o fue un juez? Claro, no es Cristina. ¿Pero una decisión ejecutiva o fue una decisión judicial? Era una decisión del Poder Ejecutivo en ese momento, la Dirección de Migraciones. Porque la Dirección de Migraciones era que... Hay una autoridad que cuando asume Totó, bueno, le decimos Totó, Horacio García, el director de Migraciones, dicta una disposición 70 en la cual no puede estar sine die una persona sin poder volver al país. Entonces esa resolución, sin ser expulsada, en 6 meses se tiene que resolver. Él la deportó dentro de ese plazo legal en 1 de febrero. Ahora, ¿qué ocurre después? Esa mujer, por eso las cosas hay, y yo soy... Sí, pero vamos más rápido porque nos perdemos. Pero yo soy auténticamente... ¿Qué año estamos? Estamos 1 de febrero de este año. Y entonces el 1 de febrero de este año, cuando esa mujer es deportada, al poco tiempo presenta un recurso para volver al país. Y hay un comité internacional en Suiza que habla de la trata de migrantes, que le puede imponer sanciones a la Argentina si no cumple. Esta mujer se recibió de enfermera, fue reinsertada y tiene 2 hijos argentinos. Claro, y esto se hace en el marco de una persona que pagó su deuda con la justicia. Pagó su deuda con la justicia, se reinsertó. Estudié enfermería. O sea, ¿vos no estás de acuerdo con Pichetto? ¿Qué le vamos a decir? No es que esté de acuerdo con Pichetto. Yo entiendo que estoy de acuerdo con Pichetto y con Santilli en el sentido que el delantero... No, pero en este caso en particular. En este caso en particular hay una decisión política que a lo mejor es facultad de la Dirección de Migraciones. La señora cometió un delito, nos damos una vuelta histórica. La señora cometió un delito. Los argentinos discriminamos. A ver la encuesta. Los argentinos, ¿cómo nos manejamos con a los inmigrantes? ¿Los discriminamos sí o no? Sí, 49%, no 51%. Empate casi. No estoy de acuerdo porque una cosa es discriminar por el destrato generalizado que hay en la Argentina sobre muchos inmigrantes de países vecinos, con descalificación, con tenerlos en negro, con utilizarlos para tareas que no corresponden. Y otra cosa es que tengamos un extranjero que cometa un delito. Ahí no lo estás discriminando. A ver, Pichetto propone una trampa que es unir inmigración con delito. Cuando un porcentaje bajísimo de los delitos que se cometen, los cometen inmigrantes, y más del 95% de los delitos que se cometen, los cometen argentinos. Entonces, si caemos en la trampa de unir inmigración con delito, estamos jugando. Nosotros no estamos discutiendo esa trampa. Lo estamos discutiendo, y muy bien hizo el punto Pablo. Lo que estamos discutiendo es
Sí, mi compañero hace tanto tiempo. Es específicamente, Paulo obviamente, Sí. es específicamente si una persona que delinque en la Argentina tiene que seguir en la Argentina o tiene... Pero hay mecanismos. Buenas noches. Lo que pasa es que acá hay una cuestión para no desinformar también y poder contarlo en televisión. El 5% de la población carcelaria del total simplemente está compuesta por mujeres, el 95% por hombres. Hay una cuestión de género acá y hubo una cuestión de género en todo el tratamiento de la pena y de la situación delictiva de esta mujer. Y hay que decirlo porque las mujeres que están dentro del sistema carcelario son mujeres que están en general por delitos menores, por el narcomenudeo y demás. Y todo esto tiene que ver, sí, pero son mujeres que en general son llevadas incluso por la estructura de sus parejas y demás, que era el caso también de Vanessa, de la gente con la que estaba alrededor. ¿Qué tiene que ver esto con el caso que estamos hablando? ¿Por qué tiene que ver esto? Porque cuando deciden que ella vuelva al país, digamos, lo deciden también con una perspectiva de género con respecto a la revinculación con sus hijos y con respecto a que el delito que ella había cometido también había tenido una cuestión de violencia de género y por eso ella había cometido ese delito. Yo me quiero agarrar, voy a darle un poco la razón a Lantos y voy a disentir con Gustavo en un punto. Si nosotros hicimos una encuesta y le preguntamos a cualquier ciudadano ¿cuántos delincuentes creen que son extranjeros? La gente con el discurso que se le da debe creer que la mitad. Pero porque se construye, estas expresiones, Fabián, como unir la palabra peruana con la palabra resaca en la voz de un candidato, un vicepresidente y de un gran político con gran trayectoria, es nocivo en el discurso cultural. Y perdón, una cosa más sobre la discriminación. Acá hubo una gran actriz que era Nini Marshall que describió las primeras discriminaciones de las corrientes inmigratorias europeas. Hoy por hoy, esos afincados ya con segunda generación discriminan a las nuevas. Los argentinos discriminamos a los inmigrantes, sí contesta la encuesta. Hasta ahora ya casi 700 votos. Sí, 52%, no 48%. Está dividido, está en mitades. Me había perdido la palabra Yamil Santoro. ¿Cómo estás, Yamil? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. La ley discrimina justamente y le da un tratamiento distinto al extranjero que al nacional. Y en ese sentido, en este caso, fue bien condenada, bien deportada y está dentro de la facultad del Ejecutivo el indulto o en este caso la posibilidad de levantarle la pena de volver a ingresar al país. Y fue lo que se hizo. Pero fue porque tuvieron un escándalo con los organismos de derechos humanos internacionales. Disculpame, pero no es así. Por un lado está la el facultad comité de trata de trabajo de migrantes no se metió en esto. Pero corríamos el riesgo que nos dieran una recomendación muy fuerte. Estamos acá. No hubo reto. Estamos acá. Al director de migración no lo retan. De las deportaciones en términos de migración se hacen para el show porque no contribuyen a nada. Los casos más interesantes. ¿Sabes cuánta gente? ¿Alguien sabe cuánta gente hay? 2.240. Yo te digo, en lo que va este gobierno, por año, alrededor de 700. 2018. Sí, desde que Macri es presidente. 258. Pero no sabemos cuántas Cristina. Cristina 8. Yo te voy a decir Cristina 8 casos. 8 casos de deportaciones. El último año. ¿Y Macri de qué es presidente? No, Macri 2.247. ¿Y desde este último año? En 2016 1432. Ahí está. 323 expulsiones. Perdón, creo que tenemos una placa porque Rolando metió el dedo en la llaga, que son los números de esto. No, y los que no se deportan. A ver, Caro, preparemos la placa. Los que no deportaron nunca. Sí. Porque los que deberían haber deportado, que tienen todos los números para echarlos, los narcos de la Villa 1114, los narcos que manejan la 31, los sanpedranos, ¿te acuerdas? Hay que sacarlos, ¿no? ¿Por qué no los deportan? Porque están entongados con la policía. Nunca los deportan. Hacen juicios abreviados y se quedan acá. Hacen juicios abreviados y se quedan acá. ¿Las deportaciones son de perejiles? Sí, claro que Rolando tiene otro tema. A ver, Delito, a ver, pongamos número a todo esto. A ver. Estadísticas que tienen que ver justamente con la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? Cada 13 horas en Argentina se deporta un extranjero. Bueno, esto obviamente es un promedio que se saca entre todas las personas que se están... serán 600 por año. Si el año tiene 365 días, son 2 por día, más o menos. Pero bueno, tenemos las placas con todos los números de lo que se ha deportado en el año 2016 y lo que se ha deportado actualmente. Bueno, se están analizando, esto es ahora. Hay 1.800 casos de personas que se están analizando en este momento a ver si van a ser o no deportadas. Lo importante es saber que por este decreto que decía recién, el 7017, las deportaciones o las expulsiones se hacen muchísimo más rápido que como se hacían antes. Antes llevaban quizás, como en el caso de Vanessa, 8 años. 8, 10 años. Ahora se agilizó el trámite y está muy bien. Se agilizó el trámite, exactamente. Tenemos una placa. Seguimos la otra placa. Bueno, deportaciones. En 2015, 239 deportaciones hubo.
Y en 2018, 703. Se triplicaron. Y claro, pero esto tiene que ver justamente con eso, con la velocidad con que de es los un trámites. tema de trámite jurídico-administrativo. Exactamente. Bien, se van realizando perfecto. mucho más rápido. Bueno, Rolando, ¿qué decías? Que a los que tienen que realmente deportar, que son los casos indiscutibles, tipos que vinieron de Perú, armaron una organización, manejan... No hay casos. El único que está deportado y está en Perú, pregunta que no tiene nada que ver, no tengo nada contra ellos. ¿Qué hace en Argentina viviendo a la familia de Escobar Gaviria? Eso es un acuerdo con el menemismo. Acuérdate que le dieron el documento durante el menemismo, le dieron el documento. También es una Victoria Henao Vallejos. Humanitario. Sí, humanitaria. Quiero decir o sea, depende de quién. No, y vino con una bandera también. Perdón, la vida de esa gente estaba amenazada en Colombia. Trajeron un dinerillo. Claro, la lluvia de inversión. Igual se fueron antes, pero... No, si están acá, viven acá en Palermo, acá cerca, ahí cuadra del canal viven. Sí. Quiero decir esto. Acá de cuadra del canal. Tiene una causa esta gente. Perdón, le pedimos perdón que en la Argentina le inventemos una causa, ¿no? Porque pobre gente, ¿no? Vino acá y ahora tiene un problema con la justicia. No, el caso este humanitario que vos estás contando. No, pero tiene que ver con que tenía la vida. Tenemos información. Tienen una causa. De hecho, en esa causa está un Estamos hablando de los Escobar Gaviria, ¿eh? Sí. De hecho, tiene una causa donde hay un exjugador famosísimo de Boca. Todos fueron elevados a juicio. Digo, tiene una causa. Repasemos la encuesta. Se da mucha cuestión humanitaria, lo que vos quieras, pero repasemos la encuesta. Repasemos la encuesta, a ver. 1000 votos ya, ¿eh? Los argentinos discriminamos a los inmigrantes, sí, 53%, no 47%. Como digo siempre a esta altura, seamos un poco honestos y sinceros. Cuando se contrata a un albañil, como diría Morales Solá, a un chofer... que tiene mucha gente empleada. ¿No? Como dice Morales Solá, pero que todo el mundo tiene al mismo tiempo mucama, chofer y jardinero. Sí, un 2% de la población. Yo creo que es el 0,1. Pero puedo decir algo, conozco un vecino de Morales Solá que efectivamente tiene mucama, chofer y jardinero. Hoy hicimos un cálculo de cuánta gente era. La pregunta que hago, ¿y es de origen extranjero? ¿No hacemos comentarios? No, yo creo que no. Yo no. No seamos hipócritas, por favor, en todos lados. Yo no. Pero mucha gente sí tiene razón él, chicos. No seamos hipócritas, chicos, en la cancha de fútbol hay que parar los partidos. Perdón, año 2019. No sean hipócritas. A la cancha de fútbol que va a la sociedad argentina discriminan a los paraguayos, a los bolivianos, por favor. Yo como hincha de River. Carmela, es una vergüenza. Carmela Moró, no sé si... Fabián, no, yo te doy la derecha en ese sentido. Yo creo que sí, que somos un país profundamente discriminador de los inmigrantes, de ciertos inmigrantes, como decís vos, que tiene que ver con el morochaje, lo que nosotros o algunos argentinos asocian al morochaje, porque no solo discriminamos a los vecinos de Bolivia, los de Perú, también discriminamos a nuestros propios aborígenes o gente de pueblos originarios. Hay que ser realistas. En este programa no hay un solo morochito. ¿Cómo que no? ¿Yo? En la lista, bueno, yo también me considero. ¿Cómo que no? Digo, pero pará, digamos, seamos sensatos. Seamos realistas. Si vos hablas con los afrodescendientes, que los afrodescendientes bueno, se sienten sumamente discriminados. No solamente los afro. Vamos por partes. Este programa... No, pero no es por una cuestión de ustedes, digamos. Digo, ni en este programa ni en casi ninguno de la televisión argentina. Ni ningún programa de la televisión se invita por el color de raza. Ni en las listas de los candidatos de la política argentina, digamos. Seamos sensatos, seamos sinceros. Ni este programa, ni ningún programa de televisión argentina que yo conozca se invita a alguien por el color de su cara. No conozco ningún programa de televisión que diga este sí, este no, porque es rubio, porque... No, lo que tenemos que empezar a replantearnos es cómo les condiciona la vida a estas personas ser de determinada origen. Y hay que ser realistas. Sí, a ver, ¿por qué nosotros no escuchamos a los argentinos decir los negros, los morochos. Tengo un código penal que me dice, si yo cometo un error en la vida o soy un delincuente o cometo un delito y cumplo mi pena y además puedo tener la posibilidad de estudiar, redimirme y volver a formar, hacer una vida mejor, encima eso, y este hombre me dice que ignora todo eso, me sigue discriminando, entonces... Pichetto. Te quedaste con Pichetto. No me quedé con Pichetto. Pero encuentra un caldo de cultivo porque la mujer es peruana. Porque si la mujer no fuera peruana, ni siquiera se trae a colación el tema. A mí en particular, cuando le escuchaba hablar a Macri
Macri de Pero los además no lo inmigrantes dijo que Pichetto, no lo dijo con un sentido discriminatorio porque me lo venía a la conozco. mente su padre, Franco Macri, que vino de Italia a la Argentina a armar una banda de discriminación. Ordenémonos. ¿Qué querías aclarar? No, aclaro de que aclaré bien cómo era esta situación. No, pero ¿qué decías de lo que decía? De lo que decían que de ninguna manera yo Palmero. considero que Miguel Ángel Pichetto, que lo conozco hace 25 años, sea discriminador. No. No lo ha dicho con ese sentido. Bueno. Lo ha No dicho. solo se ignora su constitución e ignora su código penal. No, déjenlo que hable. No se entiende. Lo que yo digo es que en este caso concreto, él a lo mejor no conoce todos los entretelones que hubo, pero no lo hizo con un sentido discriminatorio. Yo sí entiendo. A ver, Carmela, vos decís que sí, perdón. Carmela lo que dice, si no lo entendí, es que si esta persona fuera francesa, él no hubiera dicho nada. Pero no hubiera habido deportación. ¿Por qué discutimos los bolivianos? Perdón. Si hubiera una francesa del Inca, no la deportamos. Si hubiera una francesa, hubiera habido deportación y seguramente la reacción de Pichetto hubiera sido la misma. Lo que dice Carmela, que es interesante, punto para debatir es... Lo que dice Carmela, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero es interesante el punto, es si no fuese peruana y fuera francesa, ¿Pichetto lo hubiera mencionado? Lo hubiera mencionado igual. Como el caso de Jujuy y los bolivianos que se van a atender a la provincia de Jujuy. Lo que ella cree es contrafáctico totalmente. Es ridículo. Hay 170.000 venezolanos en la Argentina. Créanmelo que los 170.000 venezolanos, que aparte todos trabajan, los 170.000 venezolanos no te hablan jamás de discriminación. Han encontrado en esta tierra todo lo que no podían, incluso no solo ¿Eso incluís a peruanos, bolivianos, paraguayos, por supuesto, chilenos? peruanos, bolivianos, Bueno, ellos no lo sienten de la misma manera. No sé con quién hablas. Yo con los que hablo lo sienten. Es más, chicas como que son... Tengo el caso de una tía que es cocinera, que es abogada y que le estamos ahora haciendo para que pueda dar las equivalencias con la facultad nuestra, con los programas de estudio nuestros para que pueda ejercer de abogada. Entonces, no estamos discriminando. Estamos viendo Mirá que bien, la mayoría de los paraguayos viven en barrios de emergencia. Barrios de emergencia, perdón. ¿Conocés los barrios de emergencia que estás llamando vos? Son el barrio 31. Nosotros trabajamos para documentarlos, para barrio que tengan 31 los mismos derechos. Y barrio Rodrigo Bueno, donde viven muchos de ellos. Andá a ver esos barrios de emergencia después de lo que hicimos durante la gestión de Rodríguez Larreta. No hables de la gestión de Larreta y lo que hacen. Los barrios que hemos hecho, los casos concretos, barrio 31, barrio Rodrigo Bueno, hay que ir a visitarlos, nada más que eso. Hicieron algunas viviendas, nada más, pero es la ciudad más rica de la Argentina. Que hagan algunas viviendas con la cantidad de indigentes que tienen, con la cantidad de pobreza que hay en la ciudad de Buenos Aires y que encima se vanaglorien de eso y lo digan como una gran cuestión. Deberían tener todos una vivienda y no que 7.000 personas estén viviendo en la calle y que se mueran de frío. Es la ciudad más rica del país. Esas personas no se mueren de frío y hay albergues de la ciudad de Buenos Aires que tienen a hacer viviendas. No es un beneficio que le dan a los ciudadanos Hija, de la ciudad de Buenos Aires. La Rodrigo Bueno, la 31 del barrio Olímpico y después hablamos. Bien. No, me parece que y Lugano también. Es bueno caminar, patear un poco la ciudad. Se está corriendo todo salir de barrio norte. Absolutamente el asunto. Yo insisto, nos tenemos que poner de acuerdo. Sí. Extranjero que viene y delinque puede ser deportado o no. Ese es el punto básico. No, me parece que estuviéramos todos de acuerdo. Porque me genera todo debate. ¿Alguien no está de acuerdo con lo que acaba de decir Gaby recién? De flagrancia. No, estamos todos de acuerdo. Plebiscito del Código Penal. Estamos todos de acuerdo. No parece que estuviéramos todos de acuerdo. ¿Por qué sentís que no? Porque a mí me da la sensación que cuando escucho las posiciones, no parece que todos estuvieran de acuerdo. A ver, si viene un extranjero y delinque en la Argentina, sea de un país vecino, sea europeo o sea sueco, de Asia, afuera, la ley indica que se tiene que ir. Hay así como un argentino va afuera. Perdón, desde el 2016 Pichetto fue alertado por el INADI por muchas expresiones como diciendo cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo pobres de otros países. También Pinti en un momento se cruzó y dijo a lo mejor no le gustan los gordos y me raja del país. Pichetto, en noviembre el Rivadavia está ocupado solamente por ciudadanos paraguayos. No es la primera vez, perdón, chiquitito discutir solo Pichetto. Le está hablando un núcleo. Pero ellos están negociados del presidente de la coalición oficialista. Nosotros pasamos un informe que estaba muy bien porque era ecuánime y en ese informe escuchaste a Bernie, a Cristina Kirchner. Pero estoy de acuerdo con la ley. ¿El núcleo duro cuál es? El núcleo duro es el de una sociedad que por ahí tiene que pensar en estos temas. No, acá se está discutiendo si una mujer que cumplió su pena no puede ver a sus hijos. Son cosas distintas. Hablemos de delincuencia. Si puede ver a sus hijos o no, no está en ninguna ley. Si lo acaba de decir decir el caso de esta mujer que fue por reunificación familiar, por y ese caso está contemplado por la ley. Está contemplado por la ley. Ya vamos a seguir el tema. Dame la encuesta a ver cómo está actualizada.
Vamos a ir a otro tema porque la política hoy no surge. Hoy hablaron el presidente y el que salió primero en las PASO. Me refiero a Alberto Fernández y a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Los argentinos discriminamos a los inmigrantes, 1.500 votos sí, 55% no, 45%. Muy dividido está, para mí está medio parejo. Habló el presidente, llegó a Córdoba, habla ahí con periodistas en Córdoba. Él mismo se le notaba, se siente más cómodo. En algunos lugares te sentís más cómodo que en otros. Sonreía. Estaba hablando bien, dándose ánimo. Y estaba muy bien, diciendo, bueno, vamos a dar votos. Y de repente, las PASO no existieron. No pasaron. Las PASO no pasaron. No se quedaron. Lo que pasó, no pasó. Mauricio Macri afirmó que las elecciones no sucedieron y confirmó que su objetivo es llegar a un balotaje. El presidente relacionó a la crisis económica con el resultado de las primarias. ¿En qué quedamos? Mi principal tarea en este momento es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Estamos convencidos de que la elección no sucedió. Realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía complicada desde abril del año pasado cuando sacó el crédito para Argentina, no es cuestión de agravarle la cosa a la gente. Bueno, me imagino que esto va a generar debate. Va a ser un debate gramatical semántico. Bueno, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué es lo que en realidad quiso decir el presidente? ¿Qué es lo que no dijo? Antes de discutir, prefiero dar información. Por eso, te doy información. Te doy información y después abrimos el debate. Sí. Mira, el gobierno pasó por 3 etapas. Esto es información política. Primero, intentó que las PASO no se hicieran, con varios argumentos que en todos los medios estuvieron a discusión, que era la encuesta más cara, que era un costo en un país con mucha pobreza innecesario. Mandó un proyecto destemplado a la Cámara de Diputados que nunca se trató e intentó, con sus espadas, digamos, más cercanas del periodismo, instalar este debate para ver si podían suspender. Que no es el caso de Vilaute. La nuestra fue propia. Aclarado, porque nosotros somos locos propios. Nos estás metiendo en un... Nosotros dos somos locos individuales. En un terreno. Que es pura idea personal la de ustedes. Después vino la otra etapa en la que le decía Durán Barba al presidente, mire, ya es tarde porque el propio electorado va a entender que cualquier truco, digamos, electoral que me beneficie o me perjudique, yo cambio la ley, no es redituable. Entonces, todo el gobierno salió a decir que había que ir a votar, que era muy importante porque la mayor afluencia a las urnas, ya no importaban los 4.000 millones de pesos, ya no importaba que era una encuesta muy cara, había que ir a votar porque era cívico y ciudadano. Y cuanto más gente votara, mejoraban las chances del gobierno. Después vino y finalmente tuvieron lugar el PASO. Vinieron las PASO y vino lo que nunca pensaron, que era semejante diferencia con el candidato Alberto Fernández, y lo que el presidente ahora entiende no sucedió. No sucedió. Le quiero preguntar a Jorge Enrique, ¿qué dijo el presidente? El presidente lo que quiso decir con esto no lo interpreto porque fue claro. Lo que él dice es que la elección no sucedió en el sentido de que no se consagraron senadores, diputados, presidente y vice. ¿Qué son las PASO? Primarias abiertas. Ya sabemos. Una tragedia para sabemos de memoria. No, ¿saben por qué a veces? ¿Saben por qué muchas veces a veces la gente no lo entiende? Porque la gente empezó a hablar de transición. Y transición se habla cuando hay un gobierno electo y un gobierno que está saliendo. Transición. Y acá no hubo transición. Por eso no se puede hablar de transición. ¿Es verdad? ¿Qué fueron las PASO? La encuesta esta. ¿Por qué no se suspendieron las PASO cuando vino el proyecto? Por una razón sencilla. Porque después se pensó que suspender un proceso electoral, una etapa de un proceso electoral estando en curso, por parte del Ejecutivo, iba a pensar que se estaba amañando el mismo. Entonces, ¿por qué decimos que no, lo que dice él es que no sucedió en el sentido de que no hubo competencia interna entre las principales agrupaciones? No sucedió porque también... Pero no dijo solo eso. No, dijo solo eso y dijo que lo tengo acá. Porque en materia legal, ¿a qué defendés? ¿Haces penal, civil? ¿Qué haces? He hecho de todo mi vida, penal, civil... Pero no hace falta que lo defienda este hombre, se defiende solo. Porque es la verdad. Vos lo explicaste mucho mejor que el presidente. No se eligió nada. Rolando. Este es el mismo presidente que estaba grabado justamente diciendo lo importante que eran las PASO, que había que ir a votar, y ahora no importan, no sucedieron. No hay nada
nada más mentiroso que un candidato en campaña. Macri no deja de ser un candidato en campaña. Ese es otro tema, abandonó, volvió a ser candidato. Ahora es candidato. Igual el día de las elecciones, después del discurso de los resultados, él también dijo algo como si hubieran sido un eufemismo las PASO, ¿viste? Sí. Pero bueno, porque está en modo candidato, obviamente. Pero igual podríamos discutir, y acá Vilouta y Doman seguramente van a tener mucho para aportar. No nos involucres en todo. No nos involucres en tu discurso a nosotros dos. Estamos en una noche difícil nosotros. Después de pasada la elección y demás, podríamos discutir la situación anómala que vive la Argentina, y en eso... Sí, pero fuimos los únicos dos que lo dijimos y nadie nos dejó. Exacto. Pará, la situación anómala es que la Argentina no tiene un presidente electo. No lo tiene. Tiene un candidato todavía. Por eso las pasos no sucedieron. Pero no es un problema de las PASO. Quiero decir, no, sí sucedieron. Es un problema. Se resolvió una competencia interna inexistente. Fue una competencia interna inexistente. Por eso no sucedieron. En principio decir que tenemos un presidente en ejercicio, que es una pena que el presidente niegue los resultados de las elecciones. No niega los resultados. Independientemente de si son las definitivas o no, porque fue un mensaje que no son le ni dio siquiera la definitivas. sociedad. Pero lo más triste de todo, y que pensamos que había recapacitado, porque en su momento había pedido perdón, porque decía que estaba cansado, es que le vuelve a echar la culpa al proceso electoral, a la democracia, para ser más sensatos, de la situación económica. Y no se hace cargo que la situación económica, la disrupción económica, como lo llama él, es producto de su modelo económico de estos 4 años devastador para la economía y la sociedad argentina. ¿Puedo decir algo? Sí. No ahora voy. solo A ver, Ernestina. Dijo una barbaridad como que las PASO no existieron, sino que agregó lo siguiente. Lamentablemente las PASO, no él, no su política económica, generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Yo creo que Macri vive una irrealidad. De verdad lo digo. No vive una realidad. No sé quién nos está gobernando. Vive una realidad. Igual claramente ahí se le deslizó un poquito la sobredimensión que de alguna manera tomaron las PASO frente a las elecciones, creo que era lo que Jorge estaba explicando. Es su política económica la que generó este problema. La economía se basa en la confianza. Y lo que pasó después de las PASO es que la Argentina... Antes también, estábamos mal antes. Los inversores, pequeños, rentas, gran inversor, todo el mundo... dejó de confiar en el futuro de la Argentina. Nunca. O sea, no es... De a uno. Escúchenlo, por favor. Y acá no estamos hablando de culpas. Escúchenlo. Se culpa de No. Si hay responsabilidad, por favor, de a la uno. consecuencia Déjenlo concreta terminar. de un resultado donde, evidentemente, una gran cantidad de personas no confían en el futuro económico que se viene. Bien. Y las declaraciones de Alberto, lamentablemente, en todo este tiempo, de Grabois, las pegatinas que vino haciendo culpa de Grabois, la de gente inflación, de todos esos dichos que amenazan la propiedad. Por favor, a ver. Hacen que nadie que tenga guita quiera confiar en el Bueno, aclara Lantos que... A ver, hace una semana más o menos se cumplió un año del día que Macri hizo un mensaje de 1 minuto y medio diciendo que había renegociado un acuerdo con el fondo, acuerdo que no se había renegociado. Ese día de la mañana el dólar estaba a 31, a la tarde 34, al día siguiente 42. ¿Sí? Hace un año fue eso, no fue por las PASO. Pero el problema de confianza fue de quién porque era, tenemos un presidente que sale a anunciar acuerdos que no habla, como había hecho en su momento con la Premier británica, la imprevisibilidad o la sorpresa generan desconfianza y después los tipos de cambios se normalizan. Ahora, lo que acá claramente pasó es que Argentina un día para el otro pasó a ser un 50% menos confiable. En términos económicos, lo que pasó es que una gran cantidad de personas... Ya somos 100% inconfiables ahora. El 50% de 0 es 0. El 50% el 9 de diciembre. ¿Cómo le vas a decir a la gente que es un 50%? Que esas 50% yo no lo de digo, la gente... lo dijo la gente votando con el bolsillo. La gente votando con el bolsillo. Hoy te dice que Argentina es menos confiable. Para nada. Acabas de decir que después de una elección... 100% cargo de lo que digo, porque refleja lo que pasó. Bueno, déjame decirte una cosa. Acabas de decir que la Argentina se volvió de repente poco confiable. Los números reflejan eso. Las decisiones individuales de millones de personas al otro día del resultado de la elección era domingo. El lunes teníamos un lío en los mercados tremendo. Pero el viernes ¿Crees que eso es por una elección? Eso es por la política, además. Por la amenaza de lo que viene. Seguro que la fue. gente no tiene para comer y vos le decís en la cara en la televisión. Yo pregunto, cómo te da la el cara, 9 de sos un diciembre, descarado. el 9 de agosto, el 9 de agosto los títulos, el 9 de agosto la economía se mantenía estable. El 9 de agosto los títulos tuvieron un rendimiento de un 15% cuando a nivel mundial tenían un rendimiento negativo del 0,5%. Perdón, ¿me permitís? ¿Dejas hablar? El día 12 los títulos se derrumbaron. ¿Sabés toda la historia? ¿Qué pasó en ese tiempo? Hubo una elección, hubo unas PASO.
Hubo un mercado, el mercado somos todos nosotros, no piensen que son cuatro gordos de Wall Street. Somos los consumidores, los productores. ¿Qué pasó? Ese mercado. Bueno, te van a contestar. Ese mercado. Todos hablaban, antes de las pasos, todos hablaban que le habían puesto un pulmotor al dólar para hacerlo llegar hasta las elecciones. Entonces tenía el pulmotor nada más. Fabián, por la amenaza de lo que se venía, es que la gente, el 50% de la sociedad argentina votó en contra del macrismo. Bueno, esa misma gente por votó con el bolsillo y dijo que no confía en la Argentina. Cuando vos decís que la gente vota con el bolsillo y en eso le voy a dar la razón a Florencia, que no confía en sus estadísticas, el precio a la gente. La gente vota con todo su derecho porque quiere llegar a fin de mes, porque quiere tener un trabajo, porque quiere realizarse, porque quiere vivir dignamente. Son dos cosas Cuando vos absolutamente decís, distintas. votan con el bolsillo, y votan con el voto. Lamentablemente, este gobierno también, su gabinete gobernó con el bolsillo. Con el bolsillo de sus amigos, de sus corporaciones, y dejó otra vez en quiebra el Estado argentino como en la era menemista. La verdad, lo mismo. que con el zafarrancho que hicieron el gobierno anterior, que digas que ¿Qué gobernó para los amigos? zafarrancho? Recibieron un país desendeudado, Mientras tanto, en Ciudad Gótica, mientras tanto, en Madrid, Alberto Fernández, que estuvo hoy con el presidente de gobierno, don Pedro Sánchez, que estuvo en el Congreso de los Diputados. Llegó y, ¿cómo fue, Alberto, preside el bloque de Podemos? Yo esperaba que alguien del gobierno, el gobierno pobre está dormido. Que aplauda a Podemos. Yo pensé que el gobierno iba a salir Pichetto, Patricia Bullrich, ¿no? Todos iban a salir a decir hoy, ¿cómo Podemos te aplaude? No des idea que... Dejalo. Decir que mañana a la mañana van a hacer radios diciendo que Alberto lo aplaudieron los de Podemos. Podemos es un partido político, ¿cómo lo explico a Podemos? Ponele. Parecido al kirchnerismo, pero no, sin la suerte electoral del kirchnerismo. Chavista. Sí, pero no gana nunca una elección y todas esas cosas. Están peleando entre ellos. El tema es este. Alberto habló y dentro de todo habló de Lula. El Brasil está que vuela. Y encima volvió con lo que en Argentina hay presos, la historia de los presos políticos. Mirá, desde Madrid. Alberto contra la justicia. Desde España, el candidato a presidente dijo que no hay que usar tribunales para hacer política y habló de una persecución contra Cristina Fernández. Se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Pero hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Que hay situaciones realmente incomprensibles, arbitrarias e imperdonables. Y una de esas detenciones arbitrarias es la de Milagros Sala. Es uno de esos casos donde tuvo que soportar todo el proceso y hasta el día de hoy no tiene sentencias definitivas, todo el proceso detenida. Pero los jueces ya saben lo que pienso sobre la detención de Milagros Sala, mucho antes de ser candidato a presidente, y de hecho visité a Milagros Sala en la cárcel. Y lo que vivió Cristina todos estos años, a pesar de que Cristina no tuvo que, gracias a Dios, padecer ningún tipo de encierro, ha sido una persecución sistemática de un sistema judicial que realmente construyó teorías jurídicas para poder favorecer su procesamiento y su persecución. Y la verdad es que yo no voy a hacer nada por resolver la libertad de nadie, ni por perseguir a ningún juez. Lo que voy a hacer es pedir que se haga justicia. Si el derecho y el Estado de Derecho lo preservamos, tendremos garantizada nuestra libertad ciudadana. Muy bien, en instantes va a estar aquí José María Campagnoli. Interesantísima charla vamos a tener con él por lo que él representa. Vamos a preguntarle cómo va a ser la justicia si gana Alberto, la justicia a partir del 10 de diciembre. Cata Delía, aclarando, por favor, que este gobierno jamás presionó ni presionará a la justicia. Que el gobierno kirchnerista nunca presionó ni presionará a la justicia. Y que el gobierno que va a volver no presionó ni presionará a la justicia. Nunca. ¿Milagros Sala va a ser la primera liberada? No sé quién va a ser la primera liberada o no la primera liberada. Yo creo que el foco siempre tiene que estar en el mal uso de las prisiones. La cara que me pone Saboya cuando dije eso. Pero yo quiero decir algo que ya lo hablamos acá. En este gobierno hubo un mal uso de las prisiones preventivas por parte de Comodoro Pi. Y eso hay que poner el foco, no es presos políticos o no presos políticos. Y eso es una de las ideas del equipo de Alberto, si ganan,
para llevar a la justicia. Hay algo para mí que es discutir el mal uso y la justicia como arma. Yo entiendo que es discutible, en un punto coincido con Cata, el tema de las prisiones preventivas. Hasta el propio ministro de Justicia de Macri, Germán Garabano, lo dice. Ahora, a mí me preocupa otra cosa. Porque podemos todos consensuar en el tema de las prisiones preventivas y la utilización. Ahora, cuando Alberto Fernández habla de Cristina, cuando Alberto Fernández habla de Lula, a mí lo que me preocupa es que naturalicemos la corrupción. Mirá, en los países más desarrollados, un presidente sabe o un ministro que ni una lapicera puede aceptar cuando está en el cargo de alguien que es contratista del Estado. Mira, y yo lo hablé con Alberto Fernández. Él dice que no es judiciable, pero él reconoce, y lo ha dicho públicamente, que lo que hizo Cristina con los hoteles, con Cristóbal López, con Lázaro Báez, siendo ellos contratistas del Estado, es, si querés, éticamente inaceptable. Entonces, yo digo, no podemos permitir que nadie que esté en el poder, llámese Cristina, Macri, quien sea, presidentes, ministros, funcionarios. Pero no lo naturalicemos, Fabián. ¿Qué querés que hagamos? Si lo hacen todos. Lo más grave. No lo hacen todos. No. Es una pena estas declaraciones. Todos los gobiernos lo hacen en Argentina. Me parece son una pena estas declaraciones, le hacen mal. No, se meten en la justicia, eso digo. Me parece que estas declaraciones le hacen mal a la Argentina, primero que nada. A Alberto Fernández también le hacen mal. Primero que contradice sus propias palabras durante un montón de años. Esto lo dijimos desde que fue ungido candidato. Y que es cosa que lo incomoda mucho porque dice, bueno, no, en realidad ahora estudié las causas tienen muchos años, de hecho no es la queja y la cosa que siempre se criticaba era causas que estuvieron dormidas durante años, se despertaron de golpe y lo que sí pasó, jueces que a toda velocidad querían recuperar el tiempo perdido llenos de pruebas. Igual esta que ahora semana, con Macri. Y ahora va a pasar lo mismo. Ahora, esta semana tuvimos el resultado de las pericias que la propia Cristina Kirchner había encargado, había querido que se... ¿Ustedes recuerdan? En la obra pública vial de Santa Cruz, 51 obras. Las 5, todos los peritos, excepto el de ella, digo, el de la Fiscalía, lo de la Corte, dicen que hay un sobreprecio de entre 170 y 200 millones de dólares solo en 5 obras. Pero Alberto dijo una pregunta al hombre que desprecia el voto popular. ¿A quién, perdón? Al señor que desprecia el voto popular. ¿El voto popular? Quiero hacer una pregunta. ¿De qué tema estamos hablando? De este tema. Si estás diciendo eso, tenés un problema de comprensión de discurso. Yo no dije eso. No, al hombre que desprecia el voto popular, que dice que votan con el bolsillo, ¿o qué votan? A usted le quiero hacer una pregunta. Hablando de consecuencias, perdón, te digo, cuando yo doy clase de macroeconomía, el lunes a la mañana teníamos el panel encima de los ADRs. No sabemos toda esa historia. Pero podemos hacerle una pregunta sobre este tema. Retomemos. Si es la gente votando con sus ahorros. ¿Cuántas causas tiene Alberto Fernández? ¿Puedo hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta sobre este tema. Escúchame, todas las listas que lleva Fernández son de camporistas. ¿Cuántas causas tiene La gente que va al poder con Fernández son los kirchneristas. De hecho, perdón, el mismo Fernández te está diciendo, Milagro Sala es una presa política. ¿Cuántas causas tiene Alberto Fernández? Es una política presa. La ONU lo dice. La pregunta que hace ella es ¿cuántas causas tiene? Alberto Fernández y cuántas causas Macri. Pero perdón, no es un problema de si es corrupto o no es corrupto. El problema es la política económica que puede llevar adelante. No fue eso lo que pero en función de eso no es solamente que usted sabe Milagro Sala, el candidato es Alberto Fernández. ¿Dónde vas con tu pregunta? Pero el candidato es Alberto Fernández, no Milagro Sala. Podemos volver al eje, perdón. Es un espacio político que volvamos a la declaración. Estamos acá, no, la pregunta se desvió. Fabián, volvamos a la declaración. ¿Hay presos políticos o políticos presos? Hay presos políticos. Claro. Hay políticos políticos o políticos presos. En el 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas determinaron que Milagro Salas tenía que ser liberada. Pero tiene condena en 2019, 13 años por extorsión. A mí lo que me llama la atención, entonces la tuvieron presa 3 años hasta la condena de 2019 ilegalmente y eso tiene que estar... No fue ilegalmente. No fue ilegalmente. Había peligro de fuga. Estamos acá, señor, estamos acá con Vilota. Hay políticos presos. ¿Podemos volver un poquitito al eje? Consideramos que las prisiones preventivas pueden ser excesivas, lo hablamos y lo vamos a hablar seguramente con Campagnoli. La mayoría de los casos después terminan en condena, no es que gente que estuvo en preventiva va a quedar liberada. A mí lo que me llama profundamente la atención es el vergonzoso comportamiento de gran parte de colegas, en general, que hablan solamente de corrupción cuando les conviene. Acá hay que terminar con la corrupción del correo si es de Macri y hay que terminar con los 13 casos de Cristina Fernández, señores, que es un escándalo. No importa si es Macri o si es Cristina Fernández. En un país donde hay 35% de pobres, defender para un lado o para el otro la corrupción es ser
cómplice. Déjense de jorobar con eso. Sí, Alberto Fernández dijo en la entrevista con Bajul, dijo, y si a Báez le dieron 4.000 millones, ¿y eso qué tiene? Bueno, hoy a partir de lo que está diciendo Saboya se empieza a saber un poco más de esos 4.000 millones y el dinero excesivo, ¿no? Más. Ahora, no fueron mal, 46.000 millones de pesos. Ellos participan tanto, son las obras. Fernández está en una fórmula presidencial que es inédita en el mundo, porque el máximo, yo creo que se paseó por todos los programas políticos de la Argentina. Alberto Fernández hablando cosas terribles y denunciando cosas terribles de Cristina Fernández. Entre ellas, para mí la más grave de todas, es cuando la llamó instigadora del pacto con Irán. Ya contestó sobre eso. Sí, contestó sobre eso. A mí no me, sí, pero él fue llamado como testigo para esa causa. Por lo que dijo, porque lo dio como un hecho. Floja, es una contestación política, tiene su derecho. Él hace política, aceptó la candidatura que le ofreció Cristina Fernández y está bien. Ahora, desde la moral es otra cosa. Yo tuve la suerte de estar en Brasil hace 15 días. Plenos incendios en el Amazonas, una crisis tremenda, críticas al presidente Bolsonaro que lo están destrozando. Sí. Ahora, la verdad, vos sabés que los medios son muy críticos de Bolsonaro se enoja con los medios, con los diarios, con la Globo, con todo. Ahora, ¿vos te pensás que hay alguien que dice que vuelva Lula, que vuelvan los ladrones? Aparte, que nadie. Definí preso político, Fabián. Dicen, vamos a ir para adelante. Definime preso político a tu pregunta. Preso Ricardo, político. Definime Pata Medina, definime preso político. Yo tengo la respuesta. Ricardo Jaime. Ricardo Jaime. Ricardo Jaime fue condenado preso político. Pero están diciendo que son presos políticos. No, Jaime no. Preso político es preso por ideología. Sigamos la pregunta. ¿Quiénes serían presos políticos? Yo manifestaba a favor de que Jaime fuera preso cuando se fue la tragedia de 11. Y lo sigo sosteniendo. Para mí Milagro Sala es claramente. ¿Quién más? De todas maneras coincido con lo que dijo. Recordémonos que debía estar preso por una escucha telefónica. Espera que te pregunto, Débora. Están preguntonas. Hoy Mori y Susana están preguntonas. No, a ver, yo lo que digo, a ver, si nosotros vamos a tomar como preso político, si la condena no está firme, que es jurídicamente aceptable, porque la condena firme es cuando llega a la instancia de la Corte Suprema. Tenemos el ejemplo de Carlos Menem, por ejemplo. Pasaron 24 años para que llegara a la Corte Suprema. Si ustedes quieren que yo, como ciudadana de este país, espere 24 años para que quede firme la condena de los que están presos por la tragedia de 11 sobre los cadáveres de los 54 muertos en la Argentina, yo no lo voy a hacer. Débora, si una norma se aplica de una forma, si una norma se aplica de una manera a todos los ciudadanos y de una manera diferente a uno en particular, hay una irregularidad. Y si es en particular es un ex vicepresidente, hay que tener muchísimo más cuidado. Aclararos esto, ¿qué es lo irregular? Porque uno a Vudú lo tiene medio como culpable. No conozco ningún antecedente de la justicia argentina. Perdón que te diga esto, uno a Vudú así de lejos lo ve culpable. Pero contame qué fue lo irregular en el caso Vudú. En principio no existe ningún antecedente en la Argentina de un 08 que haya llegado a juicio oral y terminado con una condena de prisión. Ninguno. En segundo lugar, déjame terminar. En segundo lugar. Chicone, ¿qué hacemos? Perdón, en segundo lugar. En Chicone hay una condena en segunda instancia, no está firme. En la historia argentina, la jurisprudencia marca que la condena. Una sola cosa. Que las reglas se apliquen de la misma manera a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, del primero al último. No necesito que me interpretes. No necesito que me interpretes. Porque tu presidente no necesito que me interpretes a mí. No necesito que llegó a la Corte Suprema a la causa trabajando agravado y no fue preso. Lo tenemos de presidente, lamentablemente. Calmémonos un poco. Yo digo, aclaraba Lantos. Terminaba Lantos y contestó. Yo quiero que las reglas se apliquen a todos los ciudadanos de la misma manera. Lo que Lantos plantea es que, por ejemplo, Al Capone estuvo mal preso porque lo agarraron por evadir impuestos y no por matar gente. O sea, eso que estás diciendo vos es una mentira o una interpretación estúpida. Es porque ese delito no me gusta. Listo, señores, ya está hablando. Y lo del auto no es un inocente 08. Es un 08 que se hace para provocar una ilusión en una sociedad conyugal. Una sola cosita y la dejo acá. Quiere perjudicar a la lo que Lantos plantea, yo lo entiendo. Si vos querés que todos sean tratados igual, te pido por favor que pidas que yo te digo, es el 60% de los que están presos hoy en la Argentina, no solo estamos hablando de los casos políticos, están procesados. Y del otro 40%, déjame terminar, porque yo te escuché la barbaridad que para mí dijiste. Y del otro 40%, déjame terminar y vos después calificás lo mío. El otro 40%... debe haber un 35% que no llegó a la Corte Suprema. Entonces, abramos las cárceles, dejemos a todos libres hasta que la Corte Suprema determine absolutamente, en última instancia, cada uno de los delitos. Aclara Lantos.
Yo creo que cuando el objeto de una investigación y de una causa es un dirigente político, hay que tener cuidado especial, sea cual sea su fuerza. Porque son representantes del pueblo. Yo también. Hay que tener cuidado especial con una causa común. ¿Cómo le vas a dar exhibición de Estamos poniendo el foco en un lugar erróneo. El problema acá es la justicia. Durante todo el kirchnerismo, la causa Chicone, que es la causa por la que fue condenado Vudú y su condena fue confirmada por casación, durmió todo el kirchnerismo. Y en 2017, es cierto, fue detenido con prisión preventiva sin el juicio avanzado, sin condena. ¿Por qué? Porque el juez que investigaba por otra causa. Que no había sido ni siquiera indagado. Yo te quiero aclarar algo. Déjame aclarar algo. Yo al hijo le dije eso que decís vos, el primer juez de la causa, y me contó todo lo que hizo 2013 y 2014, me contó como 20 cosas que Está bien, todos los jueces te cuentan un montón de papeles que juntan. ¿No lo procesaron a Vudú siendo vicepresidente? Sí, mira, lo procesaron, ¿No lo hizo es cierto, pero todas las causas de los exfuncionarios... Me parece que es la única que se movió. Mira, después el resto no. No, la verdad que meterse con un juez o con una causa sería muy injusto, porque la verdad es que durante todo el kirchnerismo todas las causas de corrupción no avanzaron, acumularon papeles. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Estamos todos peleándonos porque en realidad la justicia duerme las causas durante los gobiernos de turno. Lo que viene a partir de le dicen, si gana Alberto, es que se duermen todas las causas kirchneristas y aparecen listados en nombre de causas macristas. No debatiríamos más si hubiera juicios rápidos, prontos y la justicia investigara al poder de turno. Profesor Graña, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? A ver, no sé qué va a pasar, pero sí. No, digo en términos judiciales. Supongamos que gana Alberto. Yo creo que lo que van a buscar es mover los jueces para que en los tribunales de alzada haya gente más afín que revise las causas. En la causa vial. En casación. Macri puso en casación montones de jueces por transferencia. Lo removerán y pondrán Por ejemplo, otro. va a haber un expediente en la cuestión, en la investigación de la corrupción vial y va a haber mal puesta el color de una tinta en la página 43. La tinta no es negra, es azul. No, arriba. Arriba en la casación me parece que ahí va a estar la revisión. Pero digo, a ver, a Vudú lo metieron preso por la doctrina Irurzun, aquella que decía que si uno había sido un... ¿Le aplicaron la doctrina Irurzun pero ahora a ya Aguada? Está, pero ya No, Aranguren. Aranguren, Aguada, todo lo... Aguad. Causa Correo. Aguad. El tipo encubrió al presidente. ¿Por qué no le aplicaron a Aguad? No lo metieron preso. Guaida Ayala, que es colega tuya en el Congreso. Perdón. Pregunta Graña, ¿por qué no le aplicaron a Aguad? ¿Querés que te conteste la de Aida Ayala? Te contesto la de Aida Ayala. Aida Ayala, por una teoría que hay, tiene que llegar hasta el máximo tribunal. Pero ella dijo que con el doble conforme de Cámara renunciaba. No esperaba que fuera la Tenemos Corte. doble vara, el doble digamos, conforme, ¿no? Tenemos doble vara, hay una sola. ¿Y por qué Perdóname, hay una sola, informate del caso jurídico. ¿Por qué a Debido jurídico. se le votó el desafuero y Aida Ayala? Porque fue la Cámara la que le dio. Preguntarle a los diputados, los propios diputados. La pregunta tuya, Rolando, ¿cuál era? ¿Por qué no le aplicaron la doctrina Irurzun a los funcionarios que están la doctrina Irurzun, que eso es un invento también, cuidado con la doctrina Irurzun. La doctrina Irurzun lo escribió para un caso que fue debido, que fue cuando Julio Debido, digamos, en la causa de Río Turbio, donde él tenía mucha gente que él había nombrado, desaparecieron papeles, etcétera, hubo un montón de cosas. En ese caso, entonces con este caso este tipo se aplicó un montón de casos. Pero se aplicó por nosotros, los periodistas decimos la doctrina Irurzun, ¿a qué funcionario se le aplicaría a Vudú? Se le aplicó la doctrina Irurzun. Ahora, yo digo, ¿por qué no se le aplicaron a Aguad? Porque no se aplican a Aguad. La doctrina Irurzun se aplica cuando hay peligro de fuga o cuando tiene influencia para poder ocultar. Y Aguad sigue siendo ministro. Tiene influencia para poder borrar pruebas. Fue por un tema, pero fue en otra área del gobierno. Sí, me vas a hacer llorar. Dejó de ser ministro. No tiene influencia. Perdón. Si te hacen llorar los jueces, se les canta. Porque nosotros hemos demostrado una... Porque la justicia es una vergüenza. Vamos a escuchar la justicia. ¿Vos decís es una vergüenza? Hemos nombrado en estos 2 años de gobierno 211 jueces, fiscales y defensores. Y presionada a los que los investigaron. Perdón. No. Claro, ¿qué pasa con Pedro? Pero a ver, hablemos del caso se puede hablar 211 jueces que se designan con acuerdo del Senado, con un Senado del cual tenemos minoría. Punto primero. ¿Cuántos jueces nombró el kirchnerismo en todo su tiempo? ¿Y qué? 60. ¿Nombrar jueces es garantía de que sean buenos? Sí, porque se les... Por favor. No, perdón, porque lo disciplinaron.
nombraban subrogantes, los nombraban subrogantes en el juzgado de al lado, porque la subrogancia... Nombran los amigos, por favor. No nombramos amigos. Con el Senado en contra nombramos amigos. ¿Algún juez procesó y metió preso a un funcionario de este gobierno? No. Perdón, Ángelo Calcaterra interpretan la ley. No es funcionario, pero está vinculado con el gobierno. El presidente. Cuando metan preso a algún funcionario del gobierno van a ser creíbles. Y bueno, a lo mejor no pueden meter preso, ¿sabes por qué? Porque no afanaron. Es así. Probémoslo, vamos a ser los primeros nosotros. El presidente ha dicho, si hay un funcionario corrupto, va a ir preso. Calmémonos, señores, calmémonos a todos. Porque hoy hay políticos, cuando debatíamos no hay hoy, políticos presos, cuando debatíamos hoy con la producción el tema, yo dije, si yo al principio de los primeros 5 segundos introduzco el nombre Milagros Sala, el estudio va a explotar. Y es lo que pasó. Una mártir. Es lo que pasó. Hay 5 o 6 temas que uno, les confieso, ya en 4 meses acá aprendí. Hay 4 o 5 nombres que vos tirás y esto explota. Y evidentemente, y me sumo muy bien a lo que dijo Débora, el nuevo presidente, sea Mauricio Macri, sea Alberto Fernández, sea Mauricio Macri, seamos buenos, no hay otra posibilidad en principio, tendrá que tomarse muy en serio el tema, porque si el próximo presidente quiere terminar con la grieta, tendrá que tomarse con mucha seriedad la cuestión judicial. Sí. Claro, porque lo que pasa... encuentro que es uno de los temas que más nos dividen, ¿eh? Por supuesto, no puede ser que nosotros decidamos como ciudadanos, de acuerdo al color político, con quién simpaticemos, quiénes nos parecen más corruptos o más inocentes o culpables. La verdad que la justicia lo tiene que determinar. Ahora, yo no estoy dispuesta a tirarme por la cabeza con lo corrupto de Macri, que él me responda con los corruptos de Cristina. La verdad es que en los países... Eso es lo que uno huele que viene. Claro, en los países que funcionan, y este es un problema de toda Latinoamérica, que no funciona, en los países que funcionan, un primer ministro, un secretario de gobierno, lo invitan de vacaciones a la casa de un contratista del Estado, lo que fuera, y el tipo dimite, ni siquiera va a la justicia, renuncia, porque tienen otra dignidad. La sociedad le pone otra vara. Acá bueno, no. señores, en el medio de todo esto... Es un tema cultural. Todo pasa por España. En el medio de todo esto, Brandoni convocó al 24A. ¿Se acuerdan, no? Fue un éxito, la verdad fue un éxito. Dicen que un poco el cerebro atrás de eso fue Campanella. Bueno, la historia es que Ricardo Alfonsín criticó el 24A, con alguna demora, pero lo criticó. Y Campanella se recontraofendió, y hay una parte que no debe estar en el informe, que es Ricardito Alfonsín, que le contesta a Campanella. Todo el debate es en torno al traje de Raúl Alfonsín. ¿A quién le queda bien el traje de Raúl Alfonsín? Dale. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Interna en la UCR. Ricardo Alfonsín destrozó a Luis Brandoni por haber citado a su padre en su defensa al gobierno de Macri. Juan José Campanella se metió en la polémica. Que dicen que lo quieren tanto que sean un poquito más cuidadosos, porque dicen lo que Alfonsín hubiera hecho y no está él para desmentirlo, ¿no? Y Alfonsín, estoy seguro, nunca hubiera hecho una convocatoria como la que se hizo desde muchos dirigentes de Cambiemos. ¿Cómo lo viviría Alfonsín en este momento del país? Con preocupación, como toda la gente responsable. Pero con esperanza. Le preguntaban qué hubiera dicho Alfonsín en Gualeguaychú. Esa es una decisión muy difícil. Aunque él acertara, seguramente no aciertan los fundamentos. Alfonsín hubiera podido justificar una u otra decisión con fundamentos que seguramente no está en condiciones de usar Luis Brandoni. ¿Crees que Alfonsín se hubiera aliado con el presidente Macri? No tengo ninguna duda. Alfonsín era un demócrata. Estar convencido de que el de Macri es un estadista y que es el mejor gobierno de la historia. Yo lo quiero mucho, soy muy amigo, lo conozco mucho, pero tengo diferencias. No estoy de acuerdo con no estar de acuerdo en nada. Es una persona magnífica, sí, Ricardo, y es amigo y va a seguir siendo amigo, más allá de las diferencias que podamos tener. Es una cuestión de buen gusto. En una situación tan compleja, tratar de, abstenerse de opinar, ya que la persona sobre la que uno está opinando está diciendo que haría tal o cual cosa, no vive para corregir o hacer matizaciones. Tuit de Juan José Campanella. Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes. Tuit Ricardo Alfonsín. Me sorprende tu tuit, Juan Campanella. Te dejo el link de la nota para que veas que expreso mis diferencias sin faltar el respeto a nadie. Sé que vos también sos capaz de hacerlo. Bueno, acá está. Podemos repetir este último tuit, es la última parte de esta comedia. A ver, el que le contesta al final,
Me sorprende tu tweet, Juan Campanella. Te dejo el link de la nota para que veas que expreso mis diferencias sin faltar al respeto a nadie. Sé que vos también sos capaz de hacerlo. No, y hay otro... Ah, no, es que le dice que le queda grande el traje. Sí, no, esa es la acusación original. ¿Algún radical de...? ¿Vos sos radical? Yo soy radical alfonsinista. Sí, de origen. De origen. Hace mucho. ¿Y esto cómo lo ves? No, hasta que Alfonsín estuvo en vida, nosotros militamos al lado de Raúl Alfonsín. Si Alfonsín estuviese en vida... Esto es una pregunta contrafáctica. Alfonsín en vida lo dijo que si había que aliarse con la derecha o perder gobiernos, había que perder gobiernos, y además mencionó en ese momento al entonces, creo que jefe de la ciudad de Buenos Aires, a Mauricio Macri, que de ninguna manera había que aliarse con Mauricio Macri. ¿Vos estás de acuerdo con Ricardito? Pero no solo estoy de acuerdo, sino que el uso que hizo Brandoni, porque para contarte un poco más, Brandoni, además de llamar a la convocatoria, usó un video con la voz y la imagen de Raúl Alfonsín, como si Alfonsín emulando que Alfonsín estaba llamando esa convocatoria. Usar la figura de Alfonsín en cualquier caso para avalar un gobierno conservador, liberal, antiderechos humanos. ¿Conservador o liberal? Son conservador dos o liberal. Totalmente opuestas. Son opuestos conceptualmente. A ver, Jorge, vos sos de origen radical. Yo soy de origen radical. Jorge también es de origen radical, quiere decir que ustedes dos en algún momento militaron en el mismo partido. Algunos distorsionaron la historia del radicalismo, la doctrina del radicalismo, y hoy están con Cambiemos, Perdón, Carmela y Jorge en algún momento estuvieron en el mismo acto. No sé, a lo mejor por un tema de eje nacional. Yo empecé a militar activamente en el año 95. Claro, yo empecé a militar mucho antes y tuve un comité radical. Y te digo honestamente que esto me molestó mucho. Me molestó mucho porque... Perón no pasó. ¿Lo de Ricardo o lo de Brandoni? No, lo de Ricardo. Porque Ricardo piensa que tiene un derecho sucesorio sobre el apellido del padre. El padre es un estadista, fue un estadista que es patrimonio de todos, no es de él. Es como si me dijeras Mandela, patrimonio de una facción política. No, es que justamente ese es el problema. No es patrimonio, no nos pertenece. Lo que pasa es que hay un gobierno, pero Alfonsín era un estadista. Tiene un legado. Entonces tiene un legado, pero Alfonsín era un estadista. ¿Me dejas hablar? Y la imagen para bastardearlo. Dejámoslo hablar. ¿Terminás? Alfonsín era un estadista que había hecho del sistema republicano un culto. ¿Qué es lo que nosotros estábamos haciendo? De la democracia. De la democracia republicana. De la República. De la República. Porque él cuando hablaba en los actos, vos no te acordarás, pero hablaba en los actos, hablaba de la República, de la división de poderes, de la libertad de expresión, del Estado de Derecho. De hecho, nosotros somos uno de los pocos radicales que lo acompañamos a Alfonsín hasta el último día. Porque ese radicalismo que vos respaldás no era alfonsinista. No era alfonsinista. Ese radicalismo que hoy está con Cambiemos no era alfonsinista. Lo denigró Alfonsín en vida. No lo cuando fue senador de ninguna y el manera. senador Morales rompió el bloque para enfrentarse a Raúl Alfonsín. Pero déjame terminar de hablar. Fueron cómplices del arruismo y la connivencia con Caballo. No distorsiones la historia. No la distorsiono, te lo estoy diciendo claramente. Alfonsín era un auténtico republicano. Y en ese sentido, el hijo no puede arrogarse porque no es un derecho sucesorio. No es que él se crea que porque y que Brandoni sí puede arrogarse la palabra de Alfonsín. No, porque Brandoni fue el intérprete más grande que tuvo Alfonsín en vida. No, perdóname, no seas irrespetuosa. No seas irrespetuosa. Escuchá lo que decía Brandoni. Escuchá lo que decía Brandoni. Escuchá lo que decía Brandoni. No avalaba a otras personas. Alfonsín estaba consustanciado con lo que era la República. Y este gobierno que se fue, el gobierno de los Kirchner, pisoteó la República nada que ver. Con una justicia absolutamente sojuzgada por el poder político. ¿Y Campanella cómo entra en esta guerra? Y Campanella están haciendo un Están en Madrid, todos en Madrid. Alfonsín en vida estuvo en más de una oportunidad en un acto con el matrimonio Kirchner. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Porque fue un acto con el matrimonio Kirchner, vos asociás, o sea que vos asociás que dos personas van a un acto y piensan ideológicamente igual. No, vos te pensás que porque llenar una fichita del mismo partido pensamos y estamos ideológicamente por ir a manifestaciones y por militar y patear la calle y patear un barrio como Barracas. Quiero decir que Brandoni es un misógino, maltratador y además un analfabeto político. Bueno, está todo dicho. Nosotros llegó al estudio José María Campañola, quien saludos de aquí. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. El único hombre que logra que es blazer, no es traje, ¿no? Es un blazer, sí. Pero le queda impecable. Yo me pongo blazer y me queda mal a Campagnoli. Qué atento está usted a todo. Estamos con el doctor José María Campagnoli. ¿Cómo está, doctor? Bien. Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Doctor, ¿cómo ve el país? ¿Cómo siente el país?
Bueno, con cierta preocupación, la gente está muy preocupada, es lo que se ve, la gente está confundida, muy esperando, expectante de lo que va a pasar, ¿no? Todos los días es una noticia que conmueve, y bueno, así lo veo. ¿Es difícil, es más fácil, es más complicado administrar justicia en este clima político-económico? No, para mí, que creo en la independencia del Poder Judicial y en la probidad de los magistrados, de los fiscales, de los jueces, me parece que cada uno siempre tiene que hacer lo que corresponde en las circunstancias que sea. Eso es lo que yo espero y creo que es lo que espera la ciudadanía cuando ve a un juez o un fiscal haciendo su trabajo. En un instante seguimos hablando con el doctor Campagnoli. Aquí con el doctor José María Campagnoli. Siempre le preguntaba yo cómo está el país, cómo bebía él, cómo sentía el país. ¿Cambia el trabajo suyo si gana Macri o gana Alberto Fernández el 27 de octubre o asume uno de los dos el 10 de diciembre? No, en absoluto, no tendría por qué cambiar. Usted fue funcionario. 2003, 2004. 2003 estábamos hablando en la pausa. Sí, fui subsecretario de Seguridad. Era el ministro Gustavo Vélez y Alberto Fernández jefe de gabinete. Sí. Y Kirchner presidente. Sí. ¿Y qué relación tuvo en esa etapa con Alberto Fernández? Perfecta. Normal. Bueno, normal, sí. ¿Se conocen? Sí. No, esta pregunta tiene que ver, José María, con pregunta obvia, ¿no? Es la que todo el mundo dice, le va a hacer esa pregunta. Usted tuvo uno de los juicios políticos más absurdos de la era kirchnerista. Y gracias a Dios terminó bien con usted en el cargo, no lo removieron. Pero uno dice, bueno, ¿Campagnoli tiene miedo si vuelve el kirchnerismo que le pase lo mismo? No, yo no tengo miedo y siempre cuando uno trabaja en ocupaciones como la de fiscal o la de juez, es algo que puede suceder, o sea, que una causa que uno está instruyendo moleste y tenga algún tipo de consecuencia, eso es parte del trabajo, pero eso no genera miedo, es parte del trabajo, ¿no? Uno cuando hace un juramento de que voy a hacer cumplir la ley, está pensando justamente que hay mucha gente que no le gusta que uno haga cumplir la ley y puede tener alguna consecuencia. Cuando escucha que el programa de hoy, que prácticamente más de la mitad fue hablar de la justicia, y se dice, bueno, ahora si gana el kirchnerismo, las causas kirchneristas se van a archivar y aparecerán causas macristas. Usted no está en el Foro Federal, pero digo, cuando escucha eso, ¿qué piensa? No, a ver, cuando escucho eso digo que es una lástima que se tenga esa imagen de la justicia, ¿no? Una justicia que pareciera ser que se la lee en clave política, ¿no? Tenemos elecciones cada 2 años, entonces todo lo que hace un juez o un fiscal es leído bajo esa lupa. Yo creo que no es así, yo no la vivo así y entiendo que la ciudadanía tenga esa percepción o que los medios tengan esa percepción, pero la realidad es otra, porque todo lo que hacemos los jueces y los fiscales lo tenemos que escribir, lo tenemos que fundamentar, queda en legajos, todo se puede observar, todo se puede revisar, hay un montón de instancias, hay un montón de casos tanto de la época del gobierno anterior como de este que avanzaron incluso a contramano de lo que hubiese esperado el poder político. Hablo de un caso mío que involucró a un jefe de policía de la ciudad y yo hice lo que tenía que hacer y la causa está a la espera de juicio. Y anteriormente, durante el gobierno anterior, tenemos el caso de la tragedia de Once. Ese jefe de policía lo removieron del cargo. Correcto, y yo hice mi investigación. De este gobierno, digo. ¿Y usted sufrió presiones? De ninguna especie. Del gobierno anterior tuvimos la tragedia de Once, el caso de la ministra de Economía, Felisa Micheli. Bueno, un montón de causas que avanzaron. Entonces, cuando uno quiere ver todas las decisiones de los jueces o de los fiscales en clave política, está bien, es una apreciación. Y es posible que haya muchos o que haya algunos que son más prudentes, a veces rayanos con la cobardía. Habrá otros que hacen lo que tienen que hacer y actúan con independencia. Y habrá otros que tal vez hasta son cómplices de algunas cuestiones de corrupción de los gobiernos de turno. Pero, en definitiva, lo que hacen todos es revisado por otros jueces, es revisado por otra cámara, es revisado hasta por la Corte. Usted acaba de decir algo muy fuerte, recién acaba de decir, hay, entiendo yo, fiscales, jueces que pueden ser cómplices o cobardes.
¿Habla del gobierno anterior? ¿Habla de este gobierno? ¿Habla de en general? Hablo de en general de la naturaleza humana. Hablo de que, a ver, la justicia está compuesta por hombres y mujeres que tienen los defectos y las virtudes de los hombres y mujeres de cualquier otra profesión. Lo bueno sería saber hacia dónde vamos y cómo hacemos para homogeneizar esto y que no todo dependa de una personalidad o de si este, este es un juez valiente. Ni cobardes ni el set cambiador. Claro, si este es un juez valiente, la causa va a avanzar, y si este es un juez medio, va a andar para allá. El kirchnerismo plantea que ha habido un exceso en el uso de las prisiones preventivas. ¿Usted coincide en eso? No, en el yo no foro coincido. federal, Yo no coincido en absoluto. Me parece que día a día se dictan, lo he dicho muchas veces, se dictan diariamente centenares de prisiones preventivas en la ciudad de Buenos Aires, o miles, no sé, y que nadie se escandaliza. La prisión preventiva es un instituto que está en el Código Procesal, está arreglado, está revisado, tiene un montón de controles. El primer control, el del juez y el fiscal de primera instancia. El segundo control, la propia defensa, que va a apelar o va a cuestionar la cuestión y va a ir a una cámara revisora, que es la Cámara de Apelaciones, la casación después. Y las prisiones preventivas que perduran, que después siguen hacia un tribunal oral, después del tribunal oral otros 3 jueces van a revisar si está bien esa prisión preventiva. O sea, para que una prisión preventiva perdure en el tiempo, tiene un control de no menos de 14, 15 magistrados. Si Alberto Fernández es presidente y lo convoca para ser ministro de Justicia, ¿usted aceptaría? ¿Yo, ministro de Justicia? Se me rió, ¿por qué? No creo que ocurra, pero yo soy un servidor público. ¿Por qué no podría ocurrir? ¿Por qué podría no sé, ocurrir? Me imagino que... Primero, si yo quiero ser presidente y no quiero tener una sola mácula, llamo a alguien como usted. Bueno, muchas gracias. A ver... Un poco para que me controle también, ¿no? Obvio, yo, claro, y para que me levante, me avise. ¿Contesto yo? Exacto. Sí. Lo que no te puedo contestar el fiscal. Sí. El juicio político, que ¿sabés cómo terminó? De ninguna manera el que le hicieron a él, porque directamente la acusación se cayó en el transcurso del juicio. La gente por ahí no olvida eso. Sí. Un momento así, bueno, che, no hay nada, bueno, quedamos así, se fueron todos cada uno a su casa y quedó interrumpido, pero tipo como se apaga la luz, no queda nadie, bueno, otro tema. Nunca, en la historia argentina no hay una cosa igual que lo que le pasó al doctor Campagnoli. Y quiero recordar por qué fue y quiero que lo cuente él un poco. No, él había hecho una investigación muy veloz sobre la ruta del dinero K, que la justicia federal de Comodoro Pi y el juez que tenía que hacerlo no avanzaba 1 milímetro, y él en 3 semanas, 4 semanas, 27 días, había hecho un montón más. Y había que frenar eso. O sea, por esto dicen que mi pregunta de si entonces, lo convocan es lo van imposible. A llamar como ministro a la misma gente. Se me río, a ver, si lo llama Alberto Fernández, ¿fue funcionario? A ver, yo soy... A mí me gusta el servicio público, siempre toda mi vida, desde que salí del colegio, trabajé y me siento un servidor público. Y entiendo el servicio público como una función para que la gente esté mejor. En cualquier lugar que yo sienta que puedo aportar para que la gente esté mejor, y siempre lo voy a pensar y voy a ver. José María, si fueras Stornelli, ¿se presentarían Dolores? A ver, no soy Stornelli, no sé qué pasa por su cabeza, pero pensando un poco en abstracto, yo entiendo que la causa que lleva adelante el fiscal Stornelli es una causa quizás una de las más importantes que va a haber o que hubo o que habrá en la causa llamada de los cuadernos. Si él siente, si el fiscal siente que en Dolores está armando una contracausa o que es una causa para anular o buscar esmerilar su investigación, yo creo que un fiscal tiene que defender su investigación. Entonces, si él entiende como estrategia no presentarse, para mí es válido. Para eso existen, para esas cuestiones yo creo, y no soy el dueño de la verdad, estoy diciendo lo que pienso. Entiendo que para eso existen justamente los fueros que tiene un fiscal o que tiene un juez, justamente para poder hacer su investigación. Entonces, repaso, si él entiende que está en peligro su investigación presentándose a una indagatoria que posiblemente siga con un procesamiento y posiblemente eso determine que su investigación caiga, bueno, me parece que él tiene el deber de defender su investigación. Cata. ¿Cómo evalúa cómo fue allá, digamos, termina por lo menos este primer mandato de Macri, sus políticas con la justicia, específicamente el rol de Laura Alonso en la Oficina de Anticorrupción? Bueno, no sé si estoy idóneo para hacer una
evaluación de Laura Alonso. Yo entiendo que la Oficina Anticorrupción, de que antes casi nadie sabía nada, ni quién... Yo, por ejemplo, no me acuerdo quién era el anterior jefe de la Oficina Anticorrupción. Si alguno Vitovelo. me dice... ¿Quién era? Julio Vitovelo. Bueno, no, yo no conozco ninguna actuación o ningún avance en ninguna investigación. Sin embargo, veo que la Oficina Anticorrupción está hoy en día de querellante en varias causas que hoy están en tribunal oral. Contra el kirchnerismo, contra este gobierno. No tengo, no sé exactamente, puede ser que contra este gobierno no lo sé exactamente, creo que en algún caso sí. Conozco al director de investigaciones, que me parece que es un excelente abogado, el doctor Irigaray, y creo que han trabajado mucho en lo que tuvieron que trabajar. Hasta ahí es lo que yo puedo opinar de lo que veo una oficina anticorrupción que por lo menos ha mostrado señales, como ha mostrado, creo yo, la justicia en general en los últimos años ha empezado a, desde mi punto de vista, a empezar a ponerse de pie y dar algunas respuestas, que puede ser que a algunos les guste y puede ser que a otros no, pero que por lo menos nos permiten a todos ver qué está pasando y opinar sobre tal o cual investigación y ver que algunas están en etapa de juicio oral que es público, ¿no? Ahora, todo eso para mí es un avance. ¿Es suficiente? No. ¿Me conforma? No. Soy consciente de que tenemos una justicia que a nadie le convence, que soy crítico de la justicia y creo que habría que hacer muchas cosas. Pero me parece que hay algunos avances incluidos en la Oficina Anticorrupción. Pablo. Doctor, cuando lo corrieron por investigar a Báez y fue un verdadero escándalo, la sociedad cumplió un rol clave. Salió a apoyarlo, juntaron firmas, más allá del respaldo. La sociedad y los medios. Y los medios de comunicación. Soy muy agradecido. Pero la sociedad tuvo un rol protagónico. ¿Siente que la sociedad está tan comprometida con la corrupción en estos tiempos o lo económico puso la corrupción en otro plano y a los argentinos en su gran mayoría casi es un tema que no le preocupa? A ver, yo creo que a los argentinos les preocupa mucho la corrupción. Creo que también les preocupan otras cosas. Me parece que hoy hay muchos argentinos que optaron por darle la espalda al gobierno porque sienten que no se pueden ajustar más el cinturón y me parece respetable, la gente vota y la gente decide y tendremos el gobierno que corresponda por la voluntad popular a partir del 10 de diciembre. Pero creo que a los argentinos les preocupa y mucho la corrupción y creo que hay algunos argentinos que también ven que la ausencia de institucionalidad, instituciones fuertes, que perduren en el tiempo, que no sea todo este River Boca, me tocó el juez tal, va a pasar tal cosa, tocó tal otro juez tal otra. Hay muchos argentinos que eso les preocupa y que creo que valoran ese camino hacia la institucionalidad, esa transición hacia un poder judicial realmente independiente y eficaz, no solo porque uno puede ser muy independiente, pero muy poco eficaz, porque la verdad que a 4 años del gobierno anterior prácticamente, la causa más importante quizás que está en etapa de juicio, que es la de la obra pública, se viene llevando a una audiencia por día. Recién creo que hace poco terminaron de leer una audiencia por semana. Terminaron de leer las acusaciones, lo cual es lo preliminar. O sea, todavía esa causa que es tan importante y que yo creo que debió haberse dado el espacio necesario para llegar a una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, pero algo que ponga blanco sobre negro, bueno, se viene llevando a una audiencia por día en una sala que no entiendo muy bien por qué, pero parecería ser que es una sala que tienen que compartir distintos tribunales, distintos jueces, el propio tribunal que lleva adelante el juicio tiene otros juicios, tiene problemas de agenda. Bueno, a ver, tenemos una causa muy importante, no entiendo cómo no se le ha dado el lugar que corresponde. Bueno, parte de la respuesta quizás se puede inferir de la respuesta que le dio a Fabián en una pregunta, pero a mí me gustaría saber si concretamente usted cree que alguno de los políticos que están presos, incluyo ahí a Milagros Sala, es un preso político. Y además, si cree que a Cristina Fernández de Kirchner se la persigue, como dijo Alberto Fernández en España. A ver, yo no creo que haya presos políticos. Me parece que preso político es otra cosa. Presos políticos hay en Venezuela. En nuestro país hay un debido proceso. Habrá algunos que piensan que hay un exceso de prisiones preventivas, otros que no, pero todo lo que está escrito en la ley, está escrito en la resolución de un juez y las resoluciones de un juez tienen un fundamento.
eso está muy lejos de ser una persecución política o un preso político. Esto es un Estado de Derecho, es una república donde el Poder Judicial actúa con independencia. Esperemos que esté actuando siempre con independencia. Es independiente, y que tiene estas respuestas que todos podemos ver y que podemos estar o no de acuerdo. Yo no creo que sea una... ¿Cómo es la pregunta de Cristina Kirchner? ¿Y si hay una persecución? A mí me parece que no, porque a ver, no nos olvidemos una cosa, yo no sé el porcentaje exacto, pero entre el 60 y el 90% de los jueces que hay hoy en Comodoro Pi y en todos los tribunales federales fueron designados por el gobierno anterior. Entonces, o sea, acá no ha habido una designación de jueces ad hoc para investigar tal o cual caso. Son todos jueces que están desde antes y que de alguna manera, cuando se levanta desde mi punto de vista ese cepo judicial que había en el gobierno anterior, la justicia empieza a actuar. Porque actuar la justicia no solamente depende de la voluntad de un juez o de un fiscal que dice voy a investigar. Porque cuando yo voy a investigar tengo que mandar a un policía a que me busque algo. Y si el policía, que depende del Poder Ejecutivo, no lo hace, ese algo yo no lo voy a encontrar. Investigar significa que yo pido información a la Inspección General de Justicia o a Migraciones o a la repartición que sea y la información me llega. Ahora, si no me llega o se caen los sistemas, como ha pasado en alguna investigación antes, y bueno, entonces es más difícil investigar. O sea, hay muchos factores y yo creo, puedo estar equivocado, que hoy todos los fiscales y todos los jueces han podido investigar. De hecho, hay casos como, para cerrar, hay casos como, porque uno va a decir, sí, pero están persiguiendo kirchneristas o están persiguiendo al gobierno anterior, pero también llamaron a indagatoria al primo del presidente, al padre del presidente. Hay causas contra funcionarios del actual gobierno. Habrá algunas que tienen más fuerza porque es más fácil investigar al que está... Bueno, no lo sé yo. No lo sé. Me quedo con la sensación... Última pregunta, José María, ya terminamos. Me quedo con la sensación de escucharlo y a ver, dígame sí, no, o más largo el sí o el no. A Campagnoli le pareció que la justicia no investigó al kirchnerismo con la rapidez que debía, o la eficiencia que debía, o la eficacia que debía. Yo creo que faltó un poco de celeridad en algunos temas, porque como dije antes, lo importante es la etapa de juicio, lo importante es llegar a una sentencia, se absuelva o se condene. Y con lo que cuesta, ustedes, yo no sé si recuerdan, yo estuve acá en este programa cuando la Corte pidió la causa de la obra pública y que, wow, no se va a hacer el juicio. Sí. Yo estaba acá. Bueno, finalmente, por la razón que sea, porque la Corte pidió para sacar una fotocopia o porque la presión mediática o la presión popular o lo que sea, la causa volvió. O sea, costó un montón que se haga este juicio. Y lo estamos haciendo a una audiencia semanal. Por doctor, semana. Un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias. Por venir al programa. Entonces el doctor no va generalmente, va poco a la televisión. Por lo menos es la segunda vez que viene de que estoy yo, así que... No me voy a caer. Estaba preocupada, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias. Gracias también a Hernán Pollano de GL Catering, el creador del Catering Express, por las cosas ricas que nos manda, que siempre como Vilouta. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana 21:30, también Intratable. Ya viene Animales Sueltos, Intratables viene mañana 21:30 por América. Chau, hasta mañana.